Muy buenas tardes. Desde la Escuela de Posgrados en Educación Integral les damos la bienvenida para dar continuidad a las temáticas sobre género y derecho dentro del doctorado de estudios de género. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad 3, alcances legales, que tiene el tema. Al finalizar se pretende que se refieran estos alcances desde la perspectiva de género en todo ejercicio legal, en términos de igualdad, equidad y justicia social. Y aunque en la temática de este curso de género y derecho se ha tratado de abordar la identidad, pues tiene mayor énfasis hacia los derechos de las mujeres. Bueno, en este sentido es que vamos a abordar primero, dentro de estos derechos, el derecho a un trabajo justo y equitativo para las mujeres, a partir de lo que es la igualdad sustantiva en el trabajo, que comprende a las mujeres como personas vulnerables o dentro del grupo de personas adultas mayores, indígenas, trabajadoras migrantes, personas con discapacidad, aunque, insisto, aquí vamos a poner mayor énfasis en el derecho a las mujeres. Para ello, pues, vamos a recordar un poco que el derecho a la igualdad tiene su fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que desde 1917 menciona que para trabajo igual debe de corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Por otra parte, se menciona que la prestación de servicios laborales se tomará en cuenta la demanda de trabajo en igualdad de condiciones. De manera que este precepto constitucional, que por primera vez anuncia la palabra igualdad y género, es de interpretarse así, sin tener en cuenta el sexo ni la nacionalidad. Y esto pues es un logro importante, aunque no se cumple al 100%, porque todavía se toma en consideración trabajo hacia las mujeres con algunas condicionantes en algunos sitios, sobre todo a nivel de empresas o industrias. Para 1974 se reconoce expresamente el derecho de igualdad en el artículo 4, al disponer que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo, esta igualdad no ha sido suficiente para reconocer ese derecho sustantivo en términos de igualdad laboral. El derecho humano al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos, porque bueno, al poseer o al tener un espacio laboral, pues se pueden subsanar otras necesidades, ¿no? Como una vida digna, por ejemplo. Constituye una parte inherente a la dignidad humana, ya lo hemos mencionado, que la dignidad es el pilar fundamental de los derechos humanos. Por lo tanto, no solo tener igualdad de condiciones en un espacio laboral es parte de un derecho humano, sino además en condiciones también dignas, donde haya un pleno respeto a esa igualdad y a las condiciones laborales en los distintos espacios. Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales, no solo en la Constitución de 1917, sino en la Constitución alemana de Weimar en 1919, y después de un proceso de desarrollo con la Revolución Industrial, el derecho al trabajo pone énfasis en tres elementos fundamentales. La libertad para ejercer cualquier profesión lícita, sin injerencia de alguna autoridad pública. El derecho a tener un trabajo que implica obligaciones positivas para el Estado a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos. Y otra vez, el término dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas. O sea, no puede haber
bajo este término de igualdad en el derecho, igualdad laboral, condiciones para contratar a las mujeres, a las personas con discapacidad, a los menores de edad, y no puede haber un salario diferente o no les pueden hacer firmar la renuncia anticipada o un compromiso de que no se van a embarazar por determinado tiempo o de que quién va a cuidar a los hijos en caso de que se enfermen, etcétera. O sea, no puede haber o no debe haber condiciones. En este sentido, México ha ratificado los siguientes instrumentos y por lo tanto está obligado a observarlos no solo en el compromiso al estampar una firma a través de los diversos representantes, sino en el ejercicio pleno. Convenio sobre el trabajo forzoso de 1930, el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, Convenio sobre igualdad de remuneración en 1951, Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso en el 57, otra vez, Convenio sobre la discriminación en empleo y ocupación en el 58, Convenio sobre la edad mínima contemplada en 1973 a partir de los 15 años bajo alguna tutoría de un adulto mayor y, bueno, de algún adulto, tutor o padre de familia de los menores, y convenio sobre las peores formas de trabajo infantil en el 99, aunque lo ideal es que los niños, los chicos menores de 18 años, pues no trabajen, ¿verdad? Bien, otro de los derechos que se encuentra en plena discusión y en estudios continuos y en el ejercicio, a veces obligado en algunas partes, es el derecho a la libertad de procreación. Aquí ha habido mucha discusión al respecto porque se considera que la mujer, o dentro de los derechos del hombre o dentro de los derechos de la familia, la libertad de procreación es no es realmente una libertad, sino es una obligación hacia la mujer. Aquí pues la discusión se centra en los derechos sexuales y reproductivos dentro de los derechos humanos, que garantizan que todas las mujeres puedan ejercer su sexualidad con libertad y sin violencia para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida que cada mujer decida. O sea, la procreación deja de ser una obligación para la mujer para poder ser una libertad de elección en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues debe de platicarlo muy bien a nivel del resto de la familia, a nivel de la pareja, si decide vivir con alguien en pareja, si no es si no es su decisión ejercer esa libertad de procreación, o más bien si es su decisión ejercer la libertad de procreación y no querer tener hijos, ¿no? Porque esto es algo que obviamente desde las partes de creencias, de tradiciones, de costumbres, pues está muy mal visto. Insisto, a la mujer se le ve como una obligación, sobre todo dentro de familia o a veces dentro de la convivencia con una pareja, ¿no? Lo que muchas veces la pareja masculina pretende al unirse a una mujer es formar una familia y hay mujeres que no quieren, dentro de ese derecho a la libertad de procreación, ser madres, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que se debe de hablar muchísimo, se debe de trabajar muchísimo en ello y se debe de respetar esta decisión en las mujeres. De acuerdo con el Consejo de Montevideo sobre Población y Desarrollo de los Derechos Sexuales, pues se abarca el derecho a la sexualidad plena en condiciones seguras, así como el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias, responsables sobre la sexualidad con respecto a la orientación o a la identidad de género sin coerción, discriminación o violencia,
y garantizar el derecho a la información y a los medios necesarios para la salud sexual y reproductiva. O sea, las mujeres incluso pues deben de estar bien informadas sobre esa libertad de procreación, hablarlo muy bien en pareja, pero sobre todo es un derecho de decisión para ella misma y como dijimos, no debe de ser algo coercitivo, no debe ser tampoco algo condicionante y mucho menos seguirse viendo como una obligación por parte de las mujeres. Así como hay muchas mujeres en la actualidad que ya no quieren ser madres porque quieren desarrollarse laboralmente, quieren desarrollarse profesionalmente, plenamente como mujeres, también hay muchas mujeres que siguen queriendo ser madres, o sea, no hay un riesgo o un peligro en la preservación de la raza humana, como muchos lo han estimado, no, simple y sencillamente ya hay un mayor control, ya hay mayor conciencia sobre el traer también hijos al mundo, y aunque todavía hay algunos espacios a nivel geográfico, a nivel territorial, que no lo ven de esa manera, ¿no? Pero sí debe dejar de ser el derecho a la libertad de procreación ejercido y no menciono nuevamente, o lo vuelvo a mencionar, lo menciono una vez más porque esto es insistente, no condicionar a la mujer o no obligarla a la procreación, sino es su decisión. Y los derechos reproductivos pues se basan precisamente en el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que quieran tener en familia, ¿no? El espaciamiento de los nacimientos, el intervalo entre ellos, a disponer de la información y de los medios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Es decir, es una decisión, es una libertad en su ejercicio, es una decisión. Que bien, si en pareja se da o en familia se da, pues debe de ser plenamente platicado, discutido con toda la maduración necesaria y planeado o planificado para que igual pues deje de haber, como en la mayoría de los casos se da, los hijos no deseados y a veces fuera de matrimonio, fuera de relación, que tampoco está mal, ¿no? Hay mujeres que dicen, yo quiero tener un hijo, pero no quiero vivir con el padre del hijo, o van y se hacen una inseminación artificial y tienen un hijo y viven ellas como madres solteras con su hijo, y pues también muy respetado, ¿no? Pero si se da en familia o en pareja, pues debe de ser una decisión madura, plenamente alcanzada en igualdad de condición y de decisión, y no verlo, insisto, como una obligación. Incluye el derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacción ni violencia de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos se sustentan en otros derechos humanos, como el derecho a la salud, a la vida o a la libertad, entre otros. A partir de ellos, pues las personas deciden de manera libre, informada, segura y responsable el ejercicio de la sexualidad y las circunstancias en las que deciden tener hijos o hijas o no tenerlos. Aquí esta cuestión es interesante y es importante también platicarla mucho en familia con los menores de edad para dar una educación sexual desde temprana edad. ¿Por qué? Porque también ese ejercicio libre de la sexualidad, sobre todo en los adolescentes, pues está ocasionando algunas situaciones o problemas de salud en cuanto a embarazos no deseados a nivel de menores de edad. ¿Por qué? Pues porque sufren con ese embarazo no deseado, muchas veces las dejan, las apartan de las familias y tener embarazos en adolescentes o en niñas que se está dando en menores de edad, pues es un riesgo también para la misma jovencita, ¿no? Es un riesgo, hay
hay mucha muerte materno-infantil porque pues el físico de la menor de edad no está 100% preparado, y no digamos mentalmente, ¿no? No está preparada la menor de edad para traer un hijo al mundo, y bueno, pues con educación sexual adecuada se pueden prevenir estas cuestiones. En México se cuenta con la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, que busca favorecer ese reconocimiento y ejercicio. Consta de 14 derechos, hay que leerlo, está interesante, y atiende la naturaleza progresiva, universal y protectora de los derechos humanos, por lo que se consideran los principios de igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez y la adolescencia, y autonomía progresiva y pro persona. Aquí, bajo la cuestión de libertad en el derecho del ejercicio sexual y en el desarrollo de la sexualidad en niños, niñas y adolescentes, pues está corriendo un riesgo muy grande. Hoy se inician al ejercicio sexual desde muy jóvenes, desde muy pequeños, sin tener la información necesaria de los riesgos que corren, porque créanme que dentro de los menores problemas a los que puede llegar un adolescente que ya está ejerciendo libremente su sexualidad, sin mayor información y cuidado, lo menor que le puede pasar es que se embarace. Ya, aunque es otro tema que se debería desarrollar con mucha más profundidad y hablarlo con más profundidad e informarlo con más profundidad, sin temores, ni tabúes, ni mitos, ni nada, pues son las enfermedades de transmisión sexual. Y que muchas veces el uso de condón no garantiza, ningún condón garantiza al 100% que una joven no se va a embarazar, ni tampoco que no vaya a adquirir una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, pues ese derecho a la información implica el trabajar con los niños y con los jóvenes desde la casa, en la escuela, con estos temas para poder trabajar más en términos de prevención. Bien, de ahí, bueno, pues se pasa al otro tema, ¿no? Que es muy quisquilloso, que es todavía muy discutido, muy negado, sobre todo igual por creencias, por tradiciones, por costumbres, etcétera, y que a veces por las cuestiones religiosas se tornan muy fuerte hacia las mujeres que deciden cuando ha habido un descuido, cuando un método, porque a veces también sucede, ¿no? Mujeres muy informadas que van al ginecólogo, se atienden y llevan muy bien su sistema de protección, de repente les falla y se embarazan, pero no estaba en su decisión, y entonces deciden abortar. Y entonces acá es otro tema muy fuerte, muy discutido, la despenalización del aborto. En 2008, la Corte declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en lo que antes era el Distrito Federal. Para el 24 de marzo del 2016 fue publicada la norma oficial mexicana 046 en el Diario Oficial de la Federación, que establece que en caso de embarazo por violación, una mujer puede acceder a un aborto médico legal sin necesidad de presentar una denuncia penal. Esta norma es obligatoria en todos los servicios públicos del país, pero no se lleva a cabo. Aquí hay mucha discusión, incluso en el área médica, aún habiendo presentado un juramento en el ejercicio, es que se resisten a practicar los legrados o los abortos a mujeres que pueden demostrar que han sido violadas y que no quieren tener al producto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque también la creencia del médico es muy fuerte, y entonces se resisten y no los llevan a cabo. En 2018 se resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender sin dilación alguna casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación. Y hay muchísimo, hay muchos casos en México, sobre todo con menores de edad que son atacadas sexualmente, que son violadas, que las obligan a seguir el rumbo del embarazo por estas creencias, por estas cuestiones, o porque no tienen acceso a los espacios de salud,
y los embarazos llegan a su fin cuando bien les va. Cuando no, pues hay una alta tasa de mortalidad de embarazos infantojuveniles, tanto para las menores como para los niños, ¿no? Cuando llegan a término. ¿Por qué? Pues porque, repito, no es su condición física la apta para traer un pequeño al mundo. El 6 de septiembre de 2023 se logra la despenalización del aborto en todo el país, aunque pues esto no es del todo cierto, porque precisamente se sigue teniendo una resistencia a esta situación y no se lleva a cabo, ¿no? Gracias a una estrategia jurídica encabezada por el GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que se deberá eliminar el delito de aborto voluntario del Código Penal Federal. Razones por las que abortar no es un delito, es la despenalización del aborto e incluso eliminarlo como delito, es un paso hacia la protección de los derechos de la mujer y la salud pública por estos temas que hemos mencionado anteriormente. Organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas han destacado los riesgos de criminalizar esta práctica y se sigue llevando a cabo, sigue habiendo temas a nivel de República Mexicana donde incluso por abortos no provocados siguen encarcelando a las mujeres, las siguen acusando de que mataron a su hijo, en fin, sugiriendo que el acceso seguro y legal del aborto es esencial para garantizar no solo la equidad de género, sino el respeto a los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes como hombres trans o no binarios, ¿no? Entonces, también ese derecho a interrumpir, a no ser criminalizados cuando no quieren ser padres, cuando no quieren ser madres, porque se han dado también estos casos, cuando la pareja no lo planeó y sin embargo sucedió y no quieren llevar a término el producto, bueno, debe de desaparecer la criminalización del aborto a nivel nacional. El aborto es parte del derecho reproductivo fundamental, debe ser considerado de esa manera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre sus decisiones reproductivas es un aspecto esencial de los derechos humanos. Limitar el acceso al aborto es una forma de violencia institucional y perpetúa la desigualdad de género, ya que las mujeres se ven privadas de la capacidad de tomar decisiones sobre su propio futuro. Porque les comento, ¿no? A veces los métodos de protección reproductiva también fallan. No a todas las mujeres les sientan, ¿no? No a todas las niñas y adolescentes información o mal información o mal comentado o formado en sus casas o en las escuelas, porque se sigue viendo el tema del desarrollo de la sexualidad como un mito, como un tabú, como un algo prohibido, pues muchas veces entran a ese ejercicio, se embarazan sin querer y se niega a que se practique un aborto y obviamente todo ese futuro que se tenía previsto pues no llega. También aquí hay que educar a los hombres, ¿no? A los varones en la familia, porque casi siempre cuando la mujer sale embarazada y quiere abortar, todo el peso de la acusación y el señalamiento cae sobre ella. Cuando hay que entender que si hubo una relación sexual y hubo un embarazo, pues fue por sus partes, no nada más por una. Entonces, y no se trata de repartir culpas,
sino de buscar soluciones y ejercer derechos. Las barreras legales no solo atentan contra la vida de las mujeres, sino también contra su dignidad y libertad, cuando no ha sido un embarazo deseado y cuando quieren acudir a ese derecho a la interrupción del embarazo y que son duramente señaladas y criminalizadas. En muchos casos, las leyes que penalizan el aborto se basan en principios religiosos o prejuicios machistas. Ha habido incluso casos de demandas donde la pareja varonil se entera y demanda, incluso la mujer dice, no, es que también es mi hijo y yo sí lo quiero, yo quiero que llegue a término. Y se ha llegado a un acuerdo en el que dice la mujer, ok, bueno, que llegue a término y cuando el niño nazca yo te lo entrego al 100% y tú te vas a hacer cargo de él al 100% porque yo no lo quiero, no deseo en este momento un hijo, no deseo hacerme cargo de él. Y bueno, se han llegado a acuerdos legales de ese nivel, ¿no? El aborto debe dejar de ser considerado un crimen. Es un derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo, aunque a veces la discusión precisamente prejuiciosa, religiosa o machista se da en el sentido de que la mujer no está decidiendo sobre su cuerpo, está decidiendo sobre otro cuerpo que ya viene en formación. Pues sí, pero está en su cuerpo, ¿no? Incluso se llegan a hacer observaciones o comentarios o en las redes muy insultantes hacia las mujeres, de mujeres a mujeres, ¿no? Muy fuertes, muy denigrantes. Y todo eso pues tendría que cambiar si se da una formación y una educación más abierta, pero sobre todo si se respetan los derechos de decisión a este respecto. Bien, otro derecho, el derecho al voto. En México, pues la lucha por la igualdad de derechos civiles para la mujer tuvo importantes logros a finales del siglo XIX. A través de la publicación de la revista La Siempre Viva en Yucatán, considerada en México como la cuna del feminismo mexicano, se discutía abiertamente el derecho de las mujeres al sufragio y también a poder participar en los puestos de elección popular para que pudieran votar por ellas también, ¿no? Desde ser candidatas hasta ocupar puestos de elección popular. En este sentido, la Revolución Mexicana tuvo grandes logros o alcances sobre las condiciones de vida de la población, pero se esperó que los grupos políticos que venían manejando estos temas fueran, por decirlo de alguna manera, depurándose para poder alcanzar esas demandas de derecho democrático hacia las mujeres, ¿no? La forma de poder decir que podían ocupar estos cargos, que podían ejercer su derecho al voto y podían ser nombradas o nominadas para ejercer un cargo en el derecho en los espacios públicos, ¿no? En 1910, el Club Femenil Antirreeleccionista demandó abiertamente el derecho de la mujer no solo a elegir libremente el sufragio, pero, sin embargo, sentó un precedente en la lucha en la lucha por la igualdad de derechos civiles y políticos. El texto constitucional de Querétaro de 1917 no contempló, sin embargo, abiertamente esta posibilidad, el derecho al voto. En 1923, la reorganización de los gobiernos posrevolucionarios en el primer Congreso Nacional Feminista, celebrado en la Ciudad de México, fijó estos objetivos de conseguir la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres para que las mujeres pudieran participar en la administración pública y en estos puestos de elección popular. Imagínense cuántos años después se tiene que poner sobre la mesa la discusión a estos temas hasta alcanzar la plenitud de un derecho.
¿no? Durante la década de los años 20 y los años 30, pues empezaron a gestar estos logros, pero no fue hasta el 12 de febrero de 1947 cuando el Congreso Federal aprobó una adición al artículo 115 en su fracción 1, al artículo 115 constitucional, en la cual se instituyó ya de forma legal la igualdad a los derechos políticos entre hombres y mujeres. La adición se refería a las elecciones, que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres, con derecho a votar y ser votadas. Y es el 17 de octubre del 53 cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 que lo puntualiza. Como ciudadanos de la República, los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos de haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son, tener un modo honesto de vivir y a partir de esta reforma se reconoce formalmente el ejercicio de los derechos políticos contemplados en este artículo 35 constitucional. Bien. Entonces, ustedes pueden ver que hay avances a nivel de la legislación en los derechos de igualdad, de equidad, el reconocimiento a la identidad y algunos derechos, como hemos visto, a la libre reproducción, a la despenalización del aborto, el derecho al voto, pero también hay otros derechos importantes que han tenido ya alcance independientemente de la edad, del sexo, de la ocupación, de la raza, etc. Es el derecho a la libre opinión y expresión. Aquí se menciona que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Estos comprenden la libertad de buscar, recibir y difundir información, ideas, ya sea oralmente o por escrito, sobre todo hoy que las nuevas tecnologías de la información son claves en ello, ¿no? Este derecho impide que esta información sea sujeto de censura previa fijada por la ley, que puede haber consecuencias posteriores por lo que se comenta o lo que se dice o que se expresa cuando daña los intereses o los derechos de otras personas, sí, pero el propio derecho en sí no puede prohibir la libre expresión y la opinión. No se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares para periódicos, por ejemplo, frecuencias radioeléctricas, enseres y aparatos usados en la difusión de información, mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Si menciono sí, puede haber consecuencias por lo que se dice, sí, cuando la otra persona o cuando un tercero se ve dañado por esta libre expresión y opinión y puede ejercer también su derecho a denunciar o a cuestionar sobre su propia intimidad, sobre su propia identidad, por ejemplo, ¿no? Cuando hay lesiones por esta libre expresión, pues también se puede y se debe actuar. Derecho a defender es aquel que se ejerce respecto de las personas físicas, morales, comunidades, grupos sociales o colectivos que históricamente han padecido discriminación, exclusión en condiciones de marginación o pobreza, entre otras. Parte fundamental de la labor de las personas defensoras es la denuncia social, en busca de mejores condiciones tanto sociales como políticas o económicas para los demás, y sobre todo para los más desfavorecidos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Recomendación General número 25, habla sobre agravios a personas defensoras de derechos en su párrafo 64 a partir de México en el 2016. El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada, a los derechos de terceros. Es lo que les comentaba, que sí puede haber consecuencias, ¿no? Que provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley y el derecho a la información debe ser garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha, Internet. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Sin embargo, hay que poner atención a este primer párrafo. En el caso de que se ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, pues sí habrá consecuencias. El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información, ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por medios indirectos, como el abuso o control de particulares, de papel periódico, de frecuencias radiodifusoras, etc. Ya lo habíamos mencionado aún antes de que apareciera textualmente en el artículo 7. Ninguna ley o autoridad puede establecer la censura ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esta Constitución. No pueden secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de la información, opiniones o ideas como instrumentos de delito. O sea, se castiga la acción, más bien, ¿no? O se persigue la acción por los resultados, pero no los medios. No puede haber control sobre los medios. Bien. Derecho al poder de decisión. Este es muy importante. Es algo que casi nadie ejerce porque se sigue condicionando, se sigue coaccionando a las personas a decidir sobre ellas mismas. Todas las personas tenemos el derecho y la capacidad de tomar decisiones informadas, sin coerción, decidiendo, tomando esta decisión o ejerciendo este poder de decisión sobre asuntos que afectan nuestro desarrollo en todos los ámbitos de nuestra vida social y de nuestra vida pública y de los espacios particulares donde logramos llegar a algunos convenios, acuerdos, contratos, etc. Las y los jóvenes tienen derecho de acceder a la información, recursos y herramientas para tomar decisiones informadas sobre su vida. Conocer estos derechos es crucial para ejercerlos, fortalecer sus capacidades y tener una vida digna. Todas las personas tenemos el derecho y la capacidad de tomar decisiones informadas, sin coerción, y decidir sobre asuntos que afecten nuestro desarrollo. Estos derechos deben ser respetados y deben garantizar un trato no discriminatorio, sobre todo, ni violento. En casos de malas prácticas, existen organismos a disposición para denunciarlas. Esto incluye derechos infantiles y juveniles.
Nuestra libertad de decisión es un derecho que debemos asumir con responsabilidad. Implica seguir las reglas establecidas que nos protegen y nos dan un orden para poder disfrutar de una relación de pareja, de sexualidad, así como nosotros disfrutamos de nuestro derecho como jóvenes. Esto está en la Carta de los Derechos Infantiles y Juveniles. Para que el día de mañana, se habla en primera persona hacia los menores de edad, se puedan brindar las mismas oportunidades a sus futuros hijos, ofreciéndoles seguridad, alimentación, casa, vestido, donde reciban un trato respetuoso, sin violencia ni maltrato, contando cada uno con educación e información que les permita tomar sus propias decisiones sobre su vida y su salud, respetando su valor y dignidad como personas, promoviendo su progreso social, elevando su nivel de vida, dentro de un marco de libertad, justicia, igualdad y paz, protegiéndose de la violencia, el maltrato, el abuso, la corrupción, la ignorancia, la desnutrición, la pobreza, la explotación y demás enfermedades. Entonces, ojo con esto porque se está hablando precisamente a los jóvenes y a los niños que son objeto de esos derechos de decisión. Otro derecho más es el derecho a la independencia económica. ¿Qué se entiende por independencia económica? Pues la capacidad de una persona para hacerse cargo de sus gastos y valerse por sus propios recursos, financieramente hablando, sin tener que estar empleado en ningún trabajo ni padeciendo sobresaltos que afecten su bolsillo. O sea, una persona puede decidir sobre este derecho de independencia económica, si trabaja para alguien, si se convierte en empresario, si él mismo contrata personas, si se vale del comercio formal para hacerse de recursos, si brinda sus servicios sobre su formación o experiencia de manera libre a donde lo quiera hacer, para poder tener un ingreso y poder decidir sobre ese ingreso de qué manera disponer. Obviamente de forma responsable para que no esté sufriendo después las consecuencias de una mala organización financiera. La independencia económica es la capacidad que una persona tiene para ser autosuficiente financieramente, sin depender de otros para su bienestar económico. Claro, cuando decide emplearse y percibe un salario, en cierta forma, aquí se está dependiendo de ese salario, pero al mismo tiempo se convierte en un derecho laboral a través de su libre determinación de trabajar bajo esta condición y sin ser explotado, sin serle retenido su pago, sin serle condicionado y sin otros derechos a los que el régimen salarial da pauta. En México, el derecho económico está establecido en el artículo 4 de la Constitución. Este artículo protege al mismo tiempo otros derechos que se denominan económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, la dependencia económica les permite a las personas tener mayor control sobre su tiempo, centrarse en mejores aspectos de su vida, como decíamos, emprender o iniciar un negocio, así como lograr metas familiares a través de esta independencia económica o autosuficiencia financiera. Para lograr esta independencia económica o esta autosuficiencia financiera, pues hay algunas recomendaciones, como restringir gastos innecesarios, destinar el dinero a saldar deudas, no obtener nunca una tarjeta de crédito si no hay una disciplina para su control y si no se va a tener dinero para cubrir ese pago. Mejorar condiciones laborales, reducir jornadas largas y buscar políticas de flexibilidad que permitan el balance
vida-trabajo. Hoy se está discutiendo incluso si la jornada laboral tiene que ser reducida a las 40 horas semanarias para que los trabajadores tengan mayor tiempo para disponer con la familia. Está todavía en discusión esta cuestión. Bueno, derecho a la independencia social. Es el derecho que tienen los pueblos de elegir su condición política y de perseguir su desarrollo social, económico y cultural. En México, la Revolución de Independencia como un movimiento de insurrección popular se ubicó, se orientó a destituir personas o destruir instituciones de opresión hacia los demás, como quienes todavía ejercían la esclavitud, quienes obligaban a los tributos, todavía sobre las castas, y sin embargo no implicó cambios inmediatos para la mayoría de la población. Es más, hasta la fecha, pues esos tan esperados cambios de producto de la independencia no fueron alcanzados en su plenitud y en su totalidad. Por algo siguen existiendo las clases sociales y los estatus, y por algo siguen existiendo todavía aspectos que ya no deberían de ser, como por ejemplo la explotación laboral, ¿no? O el que otras personas decidan por nosotros desde el punto de vista económico, social, cultural y político, cuando no surge de manera honesta, y cuando el ejercicio de las determinantes políticas sobre las personas que se ocupan de la vida pública, que nosotros con nuestro derecho al voto les hemos brindado nuestra confianza, no ejercen ese derecho hacia las personas. Se sirven más bien del poder para ellos mismos. El derecho social es una rama del derecho que se encarga de proteger el derecho y el bienestar de los grupos más vulnerables en la sociedad. Abarca áreas como el derecho laboral, el derecho a la seguridad social y el derecho agrario. Derecho a la independencia política. En México se refiere a la libertad de los pueblos para determinar su forma de gobierno, así como su desarrollo económico, social y cultural. Otra vez, la independencia de México como un movimiento político y bélico que duró desde 1810 hasta 1821, fue una insurrección popular que destruyó esas instituciones de opresión como esclavitud, los tributos y las castas. Derecho a la independencia cultural. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que toda persona tiene derecho de acceso a la cultura y a disfrutar de los bienes y servicios que presta el Estado en materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Esto es en cuanto a espacios y personas, aunque a veces los espacios de promoción cultural o de distractivos y demás, pues tienen un costo y no con pleno acceso a todas las personas. A veces se convierten en espacios de mucha élite o de élite. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27 menciona que toda persona tiene derecho a formar parte libre en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. Aquí tendríamos que dedicar a lo mejor un programa completo al ejercicio de los derechos de autoría en relación a estas producciones intelectuales o artístico-culturales. Y
el derecho a la independencia educativa. En México es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación sin discriminación alguna. Aquí está sobre la mesa en cuestión de educación pública y en instituciones que gozan de autonomía, qué tan discriminatorio tiende a ser un examen de selección, un examen de ingreso. Ahí se queda todavía sobre la mesa porque pues se sigue llevando a la práctica. La Ley General de Educación regula el derecho a la educación en México y establece que esta educación es obligatoria desde preescolar hasta el nivel medio superior, aunque ya también se contempla la educación superior como un derecho. Este derecho implica que el Estado debe de garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, entendiendo esta como aquella que les va a brindar las herramientas para tener un buen nivel de vida, sin espacios para la discriminación, la exclusión y las omisiones al resto de los derechos, que les permita alcanzar sus objetivos educativos. El derecho a la educación en México incluye a la básica obligatoria, a esa educación de calidad, a la educación inicial y como decíamos, ahora abarca también la educación superior. Bueno, pues llegamos al final de este tema sobre los avances legales que se tienen en función de los derechos con enfoque de género. Se ha destacado la importancia y los alcances históricos y sociales sobre el derecho al voto, el derecho a la libre decisión y determinación de las personas, a la libertad de expresión y opinión, a formar parte de los cargos públicos, el derecho a ser votados también, el derecho a la libre reproducción y la despenalización del aborto como alcances importantes e históricos a contemplar dentro de estos derechos. Por mi parte es todo en este tema. Gracias por su atención y continuaremos más adelante con los siguientes temas de este curso de género y derecho dentro del doctorado en estudios de género. Que tenga muy buena tarde.